Imaginen por un momento que caminan por las calles de una antigua ciudad, donde las sombras de enormes figuras se proyectan sobre ustedes. Estas criaturas, de estatura descomunal, dominan el paisaje con su presencia imponente. No es ciencia ficción ni fantasía moderna. Estamos hablando de uno de los misterios más fascinantes y controvertidos de la historia antigua: los gigantes. Y hoy exploraremos una pregunta que ha intrigado a investigadores, teólogos y arqueólogos durante milenios. ¿Fue el gran diluvio realmente enviado para destruir a estos seres extraordinarios? La historia que estamos a punto de desentrañar no es solo un relato religioso, sino un enigma que conecta textos antiguos, descubrimientos arqueológicos y tradiciones de civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí. Desde las tablillas sumerias hasta los manuscritos del Mar Muerto, desde las pirámides de Egipto hasta las ruinas megalíticas de Sudamérica, encontramos pistas que sugieren que estos gigantes no eran meras invenciones literarias, sino realidades que marcaron profundamente la historia de la humanidad. El relato bíblico del Génesis nos presenta una narrativa que ha sido malinterpretada durante siglos. Cuando leemos sobre los Nefilim, literalmente los caídos, no estamos ante una simple metáfora moral, sino ante la descripción de eventos que, según múltiples fuentes antiguas, realmente ocurrieron. El texto hebreo original es específico. Estos eran Giborim, héroes de renombre, hombres de gran estatura que dominaron la tierra antes del diluvio. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Los Nefilim no eran simplemente humanos de gran tamaño. Según el libro de Enoch, un texto considerado canónico por la Iglesia etíope y que influenció profundamente el judaísmo del Segundo Templo, estos gigantes eran el resultado de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta descripción, que durante mucho tiempo se interpretó de manera puramente alegórica, cobra nueva dimensión cuando la examinamos junto a tradiciones similares de otras culturas antiguas. En Mesopotamia, las tablillas cuneiformes hablan de los Anunnaki, seres que bajaron del cielo y se mezclaron con los humanos. Los antiguos griegos tenían a los titanes, gigantes que precedieron a los dioses olímpicos. Los hindúes describían a los Rakshasa, seres de gran poder y estatura. Los nativos americanos conservan leyendas sobre gigantes que una vez poblaron sus tierras. ¿Coincidencia? Los investigadores cada vez están más convencidos de que no. El arqueólogo Klaus Schmidt, quien dirigió las excavaciones en Göbekli Tepe, en Turquía, hizo un descubrimiento que cambió nuestra comprensión de la historia antigua. Este complejo megalítico, construido hace más de 12.000 años, requería conocimientos de ingeniería y una organización social que supuestamente no existían en esa época. Las piedras, algunas de más de 20 toneladas, fueron transportadas y erigidas con una precisión que desafía nuestras concepciones sobre las capacidades de los cazadores-recolectores del Neolítico. Pero lo más intrigante de Göbekli Tepe son sus relieves. Entre las representaciones de animales y símbolos abstractos encontramos figuras humanoides de proporciones extraordinarias interactuando con seres más pequeños que claramente representan humanos comunes. Estos relieves, tallados con una maestría técnica sorprendente, sugieren la existencia de dos tipos distintos de seres inteligentes coexistiendo en el mismo periodo. La evidencia arqueológica de gigantes no se limita a Göbekli Tepe. En el sitio de Ain Ghazal, en Jordania, se han descubierto estatuas de yeso de más de 2 metros de altura, datadas en aproximadamente 7000 a.C. Estas figuras, con sus ojos desproporcionadamente grandes y su expresión inquietante, no representan humanos comunes. Los arqueólogos inicialmente las clasificaron como rituales,
pero cada vez más investigadores sugieren que podrían ser representaciones de seres reales. En Perú, las líneas de Nazca presentan figuras humanoides de dimensiones colosales, visibles solo desde gran altura. Los constructores de estas líneas poseían conocimientos astronómicos y de ingeniería que, según la cronología convencional, no deberían haber existido. Las tradiciones locales hablan de gigantes que una vez habitaron la región, seres que fueron destruidos por una gran catástrofe que vino del cielo. Pero regresemos al diluvio. Según el relato bíblico, Dios decidió destruir la tierra porque se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esta corrupción, según múltiples fuentes antiguas, estaba directamente relacionada con la presencia de los gigantes. El libro de Enoc es específico. Estos seres habían pervertido el orden natural, enseñando a los humanos artes prohibidas como la guerra, la magia y la metalurgia avanzada. La descripción de esta corrupción no se refiere solo a una degradación moral, sino a una alteración fundamental de la genética humana. Los gigantes, según estos textos, se reproducían tanto entre ellos como con humanos, creando una descendencia híbrida que amenazaba la pureza de la especie humana. Esta interpretación, que puede sonar a ciencia ficción moderna, encuentra ecos sorprendentes en las tradiciones de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Los sumerios, en su épica de Gilgamesh, describen un diluvio enviado específicamente para purificar la tierra de seres que habían transgredido las leyes divinas. Gilgamesh mismo es descrito como un gigante, de estatura sobrehumana, cuya fuerza era tan grande que ningún mortal común podía enfrentarlo. La épica sugiere que existían otros como él y que su presencia había alterado el equilibrio del mundo. En la mitología nórdica, el Ragnarök representa el fin del mundo, precedido por una gran inundación que destruye a los gigantes de hielo, los Jotun, que habían corrompido Midgard, el mundo de los humanos. Los paralelos con el relato bíblico son innegables. Una raza de gigantes corrompe la tierra. Los dioses deciden purificarla mediante una catástrofe acuática. Y solo unos pocos humanos justos sobreviven para repoblar el mundo. La tradición hindú presenta el concepto de los yugas, eras cíclicas que terminan con cataclismos purificadores. Durante el Kali Yuga, la era de la oscuridad, los asuras, demonios gigantes, dominan la tierra hasta que Vishnu interviene para restaurar el orden cósmico. Nuevamente encontramos el patrón de gigantes corrompiendo el mundo y una intervención divina que los destruye. Pero ¿qué evidencia física tenemos de esta gran catástrofe? Los geólogos han identificado múltiples capas sedimentarias que sugieren inundaciones masivas ocurridas aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años atrás. Estas capas, encontradas en todo el mundo, contienen evidencia de una catástrofe global que coincide temporalmente con el fin de la última era glacial. El geólogo Robert Schoch ha propuesto que la Esfinge de Egipto muestra evidencia de erosión por agua, no por viento y arena, como tradicionalmente se creía. Esta erosión sugiere que el monumento existía durante un periodo de intensas lluvias, algo que no ha ocurrido en la región en los últimos 5.000 años. Si Schoch tiene razón, la Esfinge sería miles de años más antigua de lo que tradicionalmente se pensaba y habría sobrevivido a una época de cataclismos acuáticos. En el fondo marino del Mediterráneo, los oceanógrafos han descubierto evidencia de inundaciones catastróficas que ocurrieron cuando el nivel del mar subió drásticamente al final de la era glacial. Estas inundaciones habrían destruido civilizaciones enteras, obligando a los sobrevivientes a buscar refugio en tierras más altas.
La tradición del diluvio como castigo específico contra los gigantes encuentra apoyo en textos que durante mucho tiempo fueron considerados apócrifos, pero que los académicos modernos están revaluando. El libro de los Jubileos, por ejemplo, proporciona detalles específicos sobre cómo Noé fue advertido no solo del diluvio venidero, sino de su propósito específico: purificar la tierra de la descendencia de los vigilantes, los ángeles caídos que habían engendrado a los gigantes. Según este texto, después del diluvio, algunos de los espíritus de los gigantes muertos permanecieron en la tierra como demonios, explicando por qué el mal no desapareció completamente después de la gran purificación. Esta tradición sugiere que el diluvio no fue completamente exitoso en su propósito, lo que explicaría las referencias posteriores a gigantes en textos bíblicos como Goliat y los habitantes de Canaán. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, han proporcionado nuevas perspectivas sobre estas tradiciones. El fragmento conocido como el Libro de los Gigantes describe batallas épicas entre estos seres antes del diluvio, así como sus intentos desesperados de escapar de la destrucción que se avecinaba. Los gigantes, según este texto, tenían conocimiento previo del diluvio y trataron de construir refugios subterráneos y ciudades en las montañas. Esta descripción encuentra ecos inquietantes en hallazgos arqueológicos modernos. En todo el mundo se han descubierto complejos subterráneos de ingeniería sofisticada, como la ciudad subterránea de Derinkuyu en Turquía, que podía albergar a más de 20.000 personas. Estos complejos, construidos con técnicas que desafían nuestra comprensión de las capacidades antiguas, podrían haber sido refugios construidos por civilizaciones que tenían conocimiento previo de catástrofes venideras. La cronología tradicional de la historia humana ha sido desafiada repetidamente por descubrimientos que sugieren la existencia de civilizaciones avanzadas miles de años antes de lo que previamente se creía posible. El complejo de Gunung Padang, en Indonesia, recientemente datado en más de 25.000 años, presenta evidencia de construcción megalítica que requería conocimientos avanzados de ingeniería. En Sudamérica, las ruinas de Pumapunku en Bolivia muestran evidencia de cortes de precisión en piedra que solo recientemente hemos podido replicar con herramientas modernas. Los bloques, algunos de más de 100 toneladas, fueron cortados y ajustados con una precisión de milímetros. Las tradiciones locales hablan de gigantes que construyeron estas estructuras antes de ser destruidos por una gran inundación. El investigador Graham Hancock ha propuesto que existe una huella de los dioses en sitios megalíticos alrededor del mundo, una evidencia de una civilización perdida que poseía conocimientos avanzados y que fue destruida por una catástrofe global. Esta civilización, según Hancock, podría haber sido la de los gigantes mencionados en los textos antiguos. La genética moderna ha abierto nuevas posibilidades para entender estos misterios antiguos. El descubrimiento de ADN no humano en restos arqueológicos ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la posibilidad de que diferentes especies de homínidos coexistieran en el pasado antiguo. Los neandertales, por ejemplo, eran considerablemente más grandes y fuertes que los humanos modernos, y su extinción coincide temporalmente con el período de los supuestos gigantes. Más intrigante aún es el descubrimiento de los denisovanos, una especie de homínidos que coexistió con los humanos modernos y que dejó rastros genéticos en poblaciones actuales. Los fósiles sugieren que eran considerablemente más grandes que los humanos modernos, y su distribución geográfica coincide con muchas de las regiones donde se reportan leyendas de gigantes. El doctor Jeffrey Meldrum, anatomista de la Universidad Estatal de Idaho, ha estudiado huellas gigantes reportadas en diversas partes del mundo.
Aunque muchas son falsificaciones, algunas muestran características anatómicas que son difíciles de replicar artificialmente. Estas huellas sugieren la existencia de bípedos de gran tamaño, con una anatomía ligeramente diferente a la humana moderna. Los textos antiguos proporcionan detalles específicos sobre la apariencia y capacidades de estos gigantes que van más allá de la simple estatura. El libro de Enoc describe a los nefilim como poseedores de 6 dedos en manos y pies, una característica que aparece en múltiples tradiciones antiguas y que ha sido confirmada en algunos hallazgos arqueológicos controvertidos. En 1931, el arqueólogo J.C.H. Macbeth reportó el descubrimiento de esqueletos humanos de más de 3 metros de altura en túmulos funerarios en Estados Unidos. Estos hallazgos, aunque posteriormente desaparecidos o reclasificados por instituciones oficiales, fueron documentados por múltiples periódicos de la época y testigos creíbles. El Smithsonian Institution ha sido acusado de suprimir evidencia de gigantes antiguos, una controversia que ha generado demandas legales y solicitudes de libertad de información. Los críticos argumentan que la institución ha destruido sistemáticamente evidencia que no se ajusta a la narrativa histórica establecida. La resistencia académica a considerar la posibilidad de gigantes antiguos puede entenderse en el contexto de las implicaciones revolucionarias que tal descubrimiento tendría para nuestra comprensión de la historia humana. Si realmente existieron especies de homínidos gigantes que coexistieron con humanos modernos, y si estas especies poseían tecnologías avanzadas, toda nuestra cronología de la civilización necesitaría ser reescrita. El relato del diluvio, como castigo específico contra los gigantes, no es simplemente una curiosidad religiosa, sino posiblemente la memoria cultural de eventos reales que marcaron profundamente la historia humana. La convergencia de tradiciones independientes, evidencia geológica de catástrofes acuáticas y hallazgos arqueológicos anómalos sugiere que estamos ante algo más que mitos antiguos. La pregunta que debemos hacernos no es si los gigantes existieron, sino qué implicaciones tiene su existencia para nuestra comprensión del pasado y del futuro. Si una civilización de gigantes fue realmente destruida por una catástrofe global, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra propia supervivencia? Los textos antiguos sugieren que estos seres fueron destruidos no solo por su tamaño, sino por su corrupción y violencia. En una época donde la humanidad enfrenta sus propios desafíos de sostenibilidad y moralidad, la historia de los gigantes antediluvianos podría ser más relevante de lo que imaginamos. La investigación continúa, los descubrimientos se acumulan y cada nueva evidencia nos acerca más a desentrañar uno de los misterios más profundos de nuestro pasado. El gran diluvio, lejos de ser una simple parábola moral, podría haber sido el evento que definió el curso de la historia humana, limpiando la tierra de una raza de gigantes para dar paso a la civilización que conocemos hoy.